Bendecido es el Todopoderoso en esta hora, engrandecido en gran manera, porque Él es digno de toda la honra, la gloria, la alabanza y la magnificencia, el poderío y la grandeza. Y dijo mi eterno Señor que a otro no daría su gloria. Él es digno de la honra, la gloria, la alabanza, por siempre. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo, en esta hora, y los que por misericordia del Eterno nos permite sentarnos a la mesa y cenar con Él, recibiendo sus poderosísimas palabras reveladas con sabiduría y con entendimiento de parte del Todopoderoso. En esta hora continuamos con los temas de las visitaciones del Eterno a su creación, no olvidando que arrancamos estas conferencias basados en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 16, en las palabras: después de esto volveré. Hoy el tema 17, la guerra de las dos simientes. La guerra de las dos simientes. El Señor nos ha venido regalando enseñanzas profundas, definidas y exactas acerca del principio de la creación y sus visitaciones a ellas. En esta hora, en el nombre poderoso del Eterno, continuamos con el tema la guerra de las dos simientes. Y leemos el texto sagrado, libro de Génesis, capítulo 3 y el verso 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El tema de hoy, la guerra de las dos simientes. Vamos a traer un panorama corto acerca de estos puntos que el Todopoderoso en su misericordia nos está enseñando. Y es bueno que todos los ministerios en todo el mundo revisaran estas conferencias con luz del Eterno, para que no se sigan enseñando cosas erradas, porque el Señor está estableciendo sus fundamentos, sus columnas, para que todos los ángeles en todo el mundo miremos cómo levantemos nuestras construcciones para la gloria del Señor, porque el Señor dijo: ¿qué casa me edificaréis?, dijo el Todopoderoso. En este tema de la guerra de las dos simientes, como todos los temas son complejos y hay que tener definidos en el entendimiento puntos muy exactos, luz, revelación en el texto sagrado. Está hablando de una guerra interna transmitido en la genética carnal y en la transmisión de sangre que se exterioriza en los nacimientos carnales y también en los nacimientos espirituales. ¿Por qué? Porque la simiente de la serpiente, que es ciencia maligna dual, mezcla bueno y malo, y la simiente de la mujer, línea carnal, línea de sangre, línea espiritual, genética, carne, sangre y espíritu. Guerra de cimientos. Consiste en una lucha en la genética. ¿En qué consiste? En una lucha en la genética
para establecerse como primogénito en la creación y como heredero de toda bendición y como heredero de todas las provisiones eternas que están dadas en revelación. Esta guerra de simientes para su establecimiento afectó la humanidad entera, naciendo contaminada en lo humano y en lo espiritual. Y hay ejemplos de primogenituras desplazadas. Por lo regular, desde un principio, el derecho de primogenitura fue desplazado y fue dado a otro en continuidad, siempre el mayor sirviendo al menor. Y esto me lleva a Génesis 25. Génesis 25, que hasta por cierto el Señor en tiempo pasado me permitió traer 4 conferencias allí, quedando en continuidad en Génesis 28, para las enseñanzas profundas de revelación en este pasaje. El verso 22 de Génesis 25, 22 dice: y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Le respondió el Señor: 2 gentes hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta profecía la hemos mirado solo de la raíz, de inicio allí, pero esto viene desde el principio, en el tiempo pasado en Génesis, iniciándose en la guerra de las 2 simientes, batalla interna para poderse establecer como vencedora y poderse establecer como primogenitura o como primogénita en la creación, y de allí recibir todas las provisiones de bendición eternas que están dadas de parte del Eterno para su creación. Grandes bendiciones que están registradas en el libro de Revelación para todos los vencedores. Pero estamos hablando desde el principio. Por eso es que en Génesis, capítulo 4, dice así: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por el Señor. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El primogénito de Adán y Eva fue Caín, pero fue cortada toda bendición para Caín, y toda la provisión eterna en bendiciones a través de toda la historia fueron representadas en Abel. Parece que estas es fruto de la guerra interna de las simientes en la mujer.
Ella dice, adquirido de varón por voluntad del Señor. Y dio luz a Caín. También tuvo otro varón y lo llamó Abel. Pero como había un precedente al cual el ser humano se tenía que acoger, establecido por el Eterno, para poder acercarse a la provisión del Eterno, a la bendición del Eterno. Esta guerra fue desde el principio. Y todo el proceso del capítulo 4, que lo veremos en la visitación del Eterno a Caín, narrando todo lo que pasó y cómo se nota que Caín, la simiente maligna, el gen maligno que venía en Caín, se levanta contra su hermano y le mata, lo asesina. ¿Cuál fue el fin? De extirpar todo aquel que, esforzándose humanamente, quería agradar al Todopoderoso, cumpliendo su voluntad establecida a través del sacrificio. Entonces lo que el maligno hizo fue cortar literalmente la simiente que había entrado en obediencia a las palabras eternas, en este caso Abel. Por eso el proceso de todo Génesis capítulo 4 fue tremendísimo. Pero no solo estaba matándole por envidia, sino que haciendo el esfuerzo a través de la historia de establecerse como simiente primogénita, acepta en la presencia del Señor. Por eso es que Caín también presenta ofrenda. Caín sigue presentando ofrenda y sigue proclamándose como primogénito y declarando que tiene toda la provisión y toda la bendición del Eterno. Porque la simiente que entró en obediencia fue muerta. Y de ahí este asunto de la genética en los nacimientos se extendió. Y en muchos reposaba la dirección del Eterno, porque guerreaban y luchaban por esforzarse o se esforzaban para agradarle. La guerra interna profetizada en Génesis 25 no solo arrancaba de ahí hacia adelante, sino que estaba mostrando también el principio donde se originó la batalla de simientes, porque fue establecido que la simiente de la serpiente guerrearían, combatirían entre sí. Y solo había un canal, un conducto en el cual podían transmitirse o procrearse
y es la mujer. Y esto estamos hablando en el sentido físico y estamos hablando en el sentido espiritual. Por eso la simiente de la mujer abarca la línea carnal, línea de sangre, línea espiritual, genética, carne, sangre y espíritu. Y ahí entonces se produce la guerra a través de la historia y hasta el día de hoy por ser aceptada aquella simiente y hacerse acreedora de todas las provisiones eternas que hay para los vencedores. Hay cosas que han estado no muy claras. ¿Por qué siempre las primogenituras y los que fueron primogénitos no se llevaron las bendiciones, sino los menores? En el caso en Génesis 48, en el caso de Rubén, primogénito de Jacob, era el primogénito. Génesis 49, el Señor, oh Jacob, en el verso 3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, corriente como las aguas, no seas el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén era el primogénito, pero fue desalojado de su primogenitura por un precedente feo, violando el lecho de su padre, y dijo Jacob: no seas el principal. Entre los herederos de Jacob, esta bendición de primogenitura pasó a otro y no se quedó con el primogénito literalmente. Génesis 48 hablando de la primogenitura, cuando la bendición del Señor para José, y vio, Génesis 48:8, y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: allégalos ahora a mí, y los bendeciré. Entre los hijos de José estaba el primogénito Manasés, y el segundo Efraín. Pero la bendición no fue dada a Manasés, sino a Efraín. Fue desplazada la primogenitura a Efraín, lo cual disgustó a José. Eso está en Génesis 48:8, se lo puede leer hasta el final. ¿Qué es lo que nos está mostrando la Sagrada Escritura y la palabra revelada? Que todo aquel que fue primogénito, en la mayoría de los casos, fue desplazado, y la bendición fue para el segundo.
De ahí la guerra y el disgusto de los primogénitos, como pasó en Génesis 25. Porque es la preocupación maligna de la simiente maligna de ser aceptada a través de la historia. Vuelvo y repito, muchas veces lo he repetido, a ver si de pronto se entiende. Lo que hizo la simiente maligna en Mateo 4 fue tratar de ser aceptado como primogénito al decirle a la simiente santa: di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba hablando del pan espiritual, y donde el Señor lo hubiese hecho, esa simiente hubiese sido aceptada. Pero las palabras del Eterno, la simiente pura y santa, no puede ser violada, no puede profanarse. Por eso solo en el Eterno, en nuestro Señor Jesucristo, está el poder vencer como simiente, aún nosotros viniendo de la línea genética de los primeros seres humanos creados. Entonces esta guerra consiste, para terminar, en que la simiente maligna, con todos sus tretas y sus ardides y todas las cosas que han habido y que pueden haber establecidas por el maligno, es para ser acepto como simiente santa en la presencia del eterno juez. Pero al Señor no lo engaña nadie. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El próximo tema, cuando entremos en la simiente santa, ahí sí vendrán los puntos. Porque yo sé que muchos están diciendo, tienen su mente aquí en la simiente que es nuestro Señor Jesucristo, donde hoy todos se proclaman vencedores. Pero no es proclamarse uno vencedor, es si el Eterno ha puesto su sello, declarándonos como vencedores. Desde un principio, los primogénitos perdieron su derecho. Causa de la guerra y sus decisiones de si agradaban al Eterno o no lo hacían. Y aunque queriendo hacerlo, no lo hacían en el orden correcto establecido. Esta es una palabra profética también para el día de hoy. Siempre, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sé que todavía muchos están viendo a Wilson Buitrago, a este servidor, pero ya es hora que veamos al Eterno redireccionando nuestra vida. Porque solo a Él le pertenece. Y ahí el Todopoderoso
influyendo en nuestra voluntad, en el poder de razonar correctamente y en el poder de la voluntad de decidir qué hemos de hacer. Abel hizo lo correcto, pero el maligno le mató. Esto está representando la muerte espiritual en todos los que nos esforzamos por hacer lo correcto, pero que morimos espiritualmente como simiente que agrada al Eterno. Y en el maligno, que es el asesino, es el homicida, matando todo aquel que quiere agradar al Todopoderoso. Esto es serio. No es para seguir gritando a los cuatro vientos, cobijándonos con la cobertura o el vestido de la simiente santa. Porque en este punto de la simiente vamos comprendiendo en qué lugar estamos ubicados. Y es la realidad, apenas estamos iniciando. Porque estamos en el punto cuando el Señor dice en la Escritura: después de esto volveré. Y si se requiere de una restauración, de una vivificación, de un levantamiento, de una exaltación de una simiente, es porque todo se cayó, todo murió. Sé que muchos, no hicieron mucho caso al sueño revelado dado por mi eterno Señor hace unos años, que el Señor me permitió llevar la revelación y mostrar todo esto, porque Él estaba profetizando en Isaías que iba a enseñar ciencia, a enseñar sabiduría a todos los arrancados de los pechos de su madre, y que iba a hablar un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, y lo repite 2 veces esas palabras en Génesis, en Isaías 28. Entonces, amados, la guerra interna en los nacimientos sigue, y es el maligno queriéndose establecer como primogénito de la creación, en sabiduría, en entendimiento y en todo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y nos dé sabiduría, revelación, entendimiento y poder para zafarnos del lazo del maligno, el cual sembró su gen desde un principio, pasando a toda la raza humana. Dios les guarde, bendiciones para todos, y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Nos veremos en la próxima conferencia. Dios les guarde y bendiciones del Altísimo, victorias en su nombre. Amén. Mi saludo acá, antes de terminar, a mi hermano Claudio Díaz, mi hermano César Guzmán, hermano William Fernández y otros hermanos que verán estas conferencias. Compartámosla, no seamos egoístas, no nos dé miedo decir un amén, que en redes es un like. Sé que muchos están alimentándose
y están redireccionando sus conferencias, pero les da miedo. Les falta ser varones de Dios para decir un amén en redes, porque hay cobardía todavía, porque se ha estado en cimientos errados, erróneos totalmente. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros y el mundo entero, para poder tomar decisiones voluntarias de seguirle y amarle como lo hizo Abel. Primer mártir físicamente registrado en la Escritura desde un principio. Dios les guarde.